Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 23 del libro de los Hechos. En este capítulo se describe el juicio de Pablo ante el consejo de los ancianos y también de los saduceos, y su posterior traslado a la fortaleza de los romanos. También se describe la conspiración para matar a Pablo y su escape gracias a la intervención de su sobrino. Interesante todo lo que sucede aquí. Y también notamos la sagacidad de Pablo, también su forma de estratega, cómo usa las cosas a su conveniencia para poder librarse. Porque aquí en este concilio donde estaban enjuiciándolo, habían fariseos y saduceos. Y él sabe utilizar las palabras para que entre ellos empiecen a discutir, y por eso fue libertado, o no libertado, sino fue sacado de este lugar, porque igual los juicios continúan. Pero en medio de todos estos conflictos, en medio de todas estas batallas que Pablo tiene que enfrentar, me llama mucho la atención que Dios se le presenta y le da ánimo y fortaleza. Y eso es algo muy fundamental, porque la providencia de Dios siempre está trabajando a nuestro favor. Dios nunca nos abandona, nunca nos deja solos, querido hermano. Tal vez estás pasando pruebas, dificultades, momentos difíciles. Sientes que todos se han ido, sientes que todo está perdido, pero eso debes eliminarlo de tu pensamiento, porque Dios está a tu lado. Dios te ayuda, Dios te fortalece, Él no te abandona. Mira a Pablo, a pesar que estaba allí en ese concilio aparentemente solo, aparentemente abandonado, pero Dios le dice: ten ánimo, yo estoy contigo, yo soy tu sostén. Así que, querido hermano, lee este capítulo 23 de Hechos para que encuentres fortaleza, paz y consuelo en la esperanza de que Cristo está a nuestro lado. Dice la Biblia, Hechos 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Interesante lo que Pablo afirma. Y en boca de cualquier persona, esto que dice Pablo es muy abarcante. Esa afirmación, después de varios años de lucha con los judaizantes y sus víctimas, demuestra las convicciones del apóstol respecto a su propia conducta. Su proceder había estado enteramente en armonía con la voluntad de Dios y con la ley y los profetas. Pero esto enojó, porque para el concilio, para aquellas personas, el hecho de que alguien dijera esto era una ofensa terrible. Por eso respondieron de esta manera. Por eso dice el versículo 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Se irritó al escuchar estas palabras del apóstol, pero nótese bien, era el sumo sacerdote y se irrita cuando alguien expresa que ha vivido delante de Dios en plena y toda buena conciencia. Qué triste, porque esto era lo que él debía procurar. Como sacerdote debía hacer o debía conducir, dirigir, apoyar, liderar a las personas, al pueblo, para que tuviesen este proceder que Pablo está afirmando aquí. O sea, la reacción que debió haber tenido este sumo sacerdote era de alegría, de gozo, decir: amén, hermano Pablo, qué bueno que estás en buena conciencia ante Dios. Y de esto se hubiese pegado él para dar una lección a todos aquellos que estaban allí reunidos para que viviesen de la misma manera. Pero este no era el interés de él. Mira, se enoja. Nótese bien, allí vemos inmediatamente que el hombre no estaba en lo correcto. Realmente él estaba siendo un líder más bien de las huestes de Satanás, mas no de las huestes de Cristo. Aunque era el sumo sacerdote, pero en vez de alegrarse, se enojó. Y esto es una gran lección para nosotros como líderes del pueblo de Dios. No podemos enojarnos al ver el crecimiento y la prosperidad de algunos hermanos, y hay líderes que sienten envidia, porque a veces en la iglesia se ven rivalidades. Algunos brillan, el Señor les da dones, talentos, cualidades bonitas, y hay otros que empiezan a hacer la guerra porque ven que ellos están prosperando. No, ese es el proceder de Ananías, este sacerdote de Satanás, y es así, era un sacerdote de Satanás, porque si hubiese sido de Cristo, no se enoja cuando Pablo dice esto. Y hoy día todo el que procede de esta manera es igual a Ananías, un sacerdote o un líder de Satanás,
porque no se alegra al ver el progreso de sus hermanos, sino que al contrario se enoja, siente envidia, rivalidad. Y esto no se debe permitir en la iglesia. Debemos estar unidos, amarnos los unos a los otros, alegrarnos al ver el crecimiento de otros, llegar a la actitud, llegar al estado más bien del apóstol Juan el Bautista, cuando los discípulos vienen a decirle: Maestro, mira, al que tú bautizaste, aquel que está predicando, están llevándose tus discípulos, ¿qué hacemos, Maestro? Y entonces Juan le dice: tranquilos, yo cumplí mi misión y es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Esta es la humildad que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Pero este hombre, Ananías, no la tenía. Él era orgulloso, por eso es evidencia de que no era un líder del pueblo de Dios, o más bien que Dios no estaba con él. Dice el versículo 3, entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Interesante la afirmación que Pablo le hace. La sierva de Dios Elena de White dice: Pablo pronunció bajo la influencia del Espíritu Santo una condenación profético similar a la que Cristo había proferido al reprochar la hipocresía de los judíos. El castigo anunciado por el apóstol se cumplió terriblemente cuando el inicuo e hipócrita sumo sacerdote fue muerto por asesinos en la guerra judía. Y Ananías fue asesinado en el año 66 después de Cristo, 7 u 8 años más tarde, probablemente por los sicarios. Se cumple la profecía que Pablo le da aquí. Entonces nótese bien, cuando tú no estás con Cristo, estás en contra de Él. Y cosa terrible es estar en contra del Dios vivo, cosas terribles caer en manos del Dios vivo. Mira, este hombre fue enjuiciado, cayó, murió. Ahora, cuando Pablo dice esto, los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo tenía claras las convicciones, las ideas, y hay muchos que especulan acerca de esto. Algunos dicen que Pablo tal vez, como no veía bien, no se daba cuenta quién era el que estaba hablando, así que no se percató que era el sumo sacerdote. Otros dicen que Pablo irónicamente estaba diciendo esto. Otros dicen que Pablo habló precipitadamente, se dejó acelerar y no tuvo conciencia de lo que dijo. Pero cuando él habló aquí, habla inspirado por el Espíritu Santo, porque está profetizando, dando una profecía que próximamente se cumplió, porque este hombre no estaba haciendo las cosas correctas. Y todo aquel, querido hermano, que no hace lo correcto delante del Señor, recibirá su castigo, recibirá su juicio más bien, consecuencia de sus obras, de sus actos. Porque es necesario, leeremos en Corintios cuando lleguemos allí, es necesario que todos comparezcamos ante el gran tribunal de Cristo, para que demos razón de lo que hicimos mientras estábamos en nuestro cuerpo. Y ahora cuando Pablo entonces se da cuenta que es el sumo sacerdote, dice: no sabía que era el sumo sacerdote, allí pide disculpas. Pero entonces en ese momento, mira bien, aquí es donde está la sagacidad de Pablo. Cuando él se da cuenta que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Mira que utilizó una estrategia interesante. Él ahora dijo: voy a hacer que la conversación cambie de lugar. O sea, que ya no sea yo el centro de la conversación, sino que sean ellos mismos. ¿Cómo cambia la conversación? Todos estaban señalándolo a él, acusándolo. Saduceos y fariseos estaban allí juntos acusándolo. Pero recuerda que estudiamos en los evangelios y te dije que los saduceos y los fariseos eran dos sectas diferentes que no se querían mucho. Porque los fariseos hablaban de la resurrección, pero los saduceos no creían en la resurrección y por esto tenían grandes confrontaciones. Ahora Pablo, sabiendo todo esto, entonces utiliza esto a su favor. Mira bien, es inteligente y esto nosotros debemos hacerlo también, utilizar las cosas a nuestro favor. Y entonces allí, mira lo que sucedió, versículo 7, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Y el versículo 9 dice: y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Nótese bien, al principio todos estaban en contra de él, pero ahora los fariseos lo defienden. Interesante,
y luego entonces de ahí se lo llevan pensando que iba a ser escuartizado, que iba a ser despedazado allí. Pero a la noche siguiente, dice el versículo 11, y es lo bonito de la historia, a la noche siguiente, tal vez imagínate a Pablo allí pensativo, quizás se sentía desanimado, ¿es así? Tal vez él pensó que estaba solo, pero en ese momento se le presenta al Señor y le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El comentario bíblico adventista dice algo interesante que yo quiero leerte textualmente. Mira lo que dice, préstale atención. Al reflexionar sobre los acontecimientos de los días anteriores, Pablo sin duda debió haber comenzado a poner en tela de juicio el buen criterio de su decidido propósito de visitar a Jerusalén. A pesar de las repetidas amonestaciones de lo que le iba a suceder allí, de su consentimiento para participar con otros judíos cristianos en el ritual de purificación y de su conducta ante el Sanedrín. Sus pensamientos también deben haberse proyectado hacia el futuro. ¿Estaba terminada su obra para Cristo? ¿Iba a quedar frustrado su deseo de testificar por el Evangelio en Roma? Y al orar con todo fervor, el Señor se le apareció personalmente para darle consuelo y seguridad. Y le dice: Pablo, tranquilo, tu ministerio no ha llegado hasta aquí, porque es necesario que también testifiques en Roma. Gloria al Señor. Mira cómo el Señor fortalece, mira cómo el Señor da consuelo, aliento, paz, fortaleza a aquel que está necesitado y a aquel que le suplica, a aquel que le pide. No importa la situación, no importa lo difícil que sea, Dios puede ayudarnos y de hecho quiere hacerlo. Él lo quiere hacer. ¿Qué debes hacer, querido hermano? Clama al Señor, pídele a Él, ruégale y Él estará a tu lado. Luego viene el versículo 12 en adelante, donde se arma el complot para acabar con la vida de Pablo. Y un sobrino de él se da cuenta de esto y empieza a orar todo para salvarlo. Lee el texto bíblico, no voy a leerlo yo todo porque el tiempo no alcanza, pero mira lo que dice el versículo 20 al 23. Él le dijo, cuando llega allí donde Pablo lo envía a donde el tribuno y le dice: guarda silencio, no hables a nadie, pero habla con el tribuno. Y él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos se acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces en ese momento el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto, y hace todas las estrategias para salvar a Pablo y lo envía custodiado, nótese bien, custodiado con 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Interesante, mira bien, como custodia. ¿Pero por qué? Porque estos hombres, terrible, mira, esto me parece terrible, todo lo que estos hombres hacen. Versículo 12, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. ¡Qué terrible complot! Pacto el que hacen, un pacto satánico. No comer hasta que hayan dado muerte. Estos hombres invocaron contra sí mismos los más severos castigos divinos si no alcanzaban su objetivo. Era terrible. Los que estaban dispuestos a asesinar demostraron con este voto su fanatismo y determinación de eliminar cuanto antes a Pablo. Eran más de 40, dice el texto bíblico. El número de los componentes de ese grupo de fanáticos significaba que la vida de Pablo realmente corría peligro, estaba en peligro. Pero es que Dios tiene todo bajo control, querido hermano, y por eso permite que este muchacho escuche, sobrino de Pablo, para que luego lleve la información, y de esta manera Pablo es liberado. Pero es terrible la forma en cómo estos hombres estaban determinados, decididos a acabar con la vida de Pablo. Un complot satánico, un complot terrible. Pero Dios obra, y dice la sierva del Señor: Lisias aprovechó con alegría esta oportunidad para deshacerse de Pablo. Poco antes, un caballero romano de categoría muy superior a la de Lisias había sido detenido violentamente y arrestado por los judíos enfurecidos alrededor de los muros de Jerusalén, y finalmente decapitado porque recibió soborno de los samaritanos.
Otros funcionarios encumbrados por sospecha de faltas similares habían sido encarcelados y despedidos con ignominia. Si Pablo era asesinado, podría acusarse al capitán principal de haber sido sobornado para que consintiera en su muerte. Ahora había razón suficiente para despedirlo en secreto y así librarse de una responsabilidad embarazosa. Interesante. Es la forma de Dios actuar, querido hermano. Aunque aparentemente todo está perdido, aunque aparentemente no hay escapatoria, no hay solución, Dios abre puertas donde no hay ninguna abierta. Mira este complot, tantas personas que se unieron con una decisión terrible de acabar con la vida de Pablo. Sin embargo, Dios obró y utilizó esos mismos que lo tenían prisionero, los utilizó para custodiarlos y poderlos librar de manos de aquellos hombres que querían hacerle daño. Y así Pablo poder llegar a Roma a seguir predicando el Evangelio de Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso! Las formas en cómo Dios obra, las formas en cómo Dios actúa. Por eso, querido hermano, cuando estés enfrentando momentos de crisis, de tinieblas, momentos de incertidumbre, de zozobra, no te angusties, no te desesperes. Confía en el Señor, porque Él lo tiene todo bajo su control. A Él no se le escapa nada. Confía en Dios, porque donde tú no ves ni una puerta abierta, Dios puede abrir 1000, 10,000, 20,000, donde tú no ves ni una. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 23 del libro de los Hechos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!